Cuando esta historia llegó a mis manos, no estaba escrita en ningún libro. No estaba en internet, ni en documentos antiguos. Estaba en la voz tranquila de un hombre que llevaba años guardándola en silencio. Era un cliente. Una conversación normal, de esas que empiezan sin importancia, hasta que de pronto todo cambia. Poco a poco comenzó a contar algo que, según él, había vivido algo que jamás había contado en público. Durante años lo guardó para sí, no por miedo, sino por algo peor, que lo tomaran por loco. Nunca quiso fama ni atención, ni que su nombre apareciera en ningún lugar. Solo quería que alguien escuchara, alguien que no se riera. Yo escuché. No diré que esta historia está basada en hechos reales. Cada lector debe decidir por sí mismo qué creer, pero hay algo que sí puedo decir con absoluta certeza. Después de escucharle, y después de ver lo que me mostró, yo le creí. Los cuadernos del sueño. Capítulo 1. La caja. La encontró por accidente una tarde en la que no tenía nada mejor que hacer. Había ido a casa de su madre a ayudarla a vaciar el armario del pasillo. Hice que llevaba años acumulando cosas que nadie se atrevía a tirar. No buscaba nada en particular. Solo sacaba cajas, las abría, decidía si iban a la basura o al trastero y seguía con la siguiente. Una de aquellas cajas parecía completamente inútil, era de cartón viejo. Estaba deformada por la humedad y no pesaba casi nada. La levantó con la intención de tirarla sin ni siquiera mirar dentro, pero al inclinarla algo se deslizó y cayó al suelo con un golpe seco. Era un cuaderno, luego otro y otro más. Todos eran pequeños, de tapas blandas, de los que usan los niños en el colegio. Estaban gastados en las esquinas, algunos con manchas de lápiz, otros doblados como si hubieran sido abiertos cientos de veces. En la portada de cada uno había un nombre escrito con letra infantil, torpe y irregular. El suyo. Se quedó un momento mirándolo sin entender. No recordaba haber tenido aquellos cuadernos. No recordaba haber escrito nada de aquello aún así. Se sentó en el suelo del pasillo, apoyado contra la pared, y abrió el primero por la primera página que encontró. Había una fecha muy antigua de cuando tenía 7 años. Debajo, una frase escrita con esfuerzo, como si cada palabra hubiera costado: hoy ha venido el Señor que no respira, pero dice que no pasa nada. Frunció el ceño. Pensó que sería algún ejercicio del colegio, una historia inventada. Algo sin importancia. Pasó la página. Había un dibujo hecho con lápiz gris. Representaba una habitación, una cama, y al lado, una figura humana mal proporcionada, demasiado alta, con los brazos rectos y la cara apenas marcada. Debajo del dibujo había otra frase: mamá dice que no hay nadie, pero él se enfada cuando dice eso. Sintió una incomodidad leve, difícil de explicar. No era miedo. Era más bien la sensación de estar leyendo algo que no le pertenecía, como si aquellas páginas no las hubiera escrito él, aunque llevaran su nombre. Siguió hojeando. Cada página tenía una anotación. Algunas eran solo una línea. Otras ocupaban más espacio, siempre con la misma letra infantil. No contaban historias normales. No hablaban de juegos, ni de amigos, ni del colegio. Todas describían encuentros, personas que aparecían en sueños, personas que hablaban con él,
personas que parecían necesitar algo. En una de las páginas encontró otra anotación, más cuidada que las anteriores, como si hubiera intentado escribirla mejor. La mujer del pasillo me pidió que escriba su nombre para que no se rompa. Debajo había un nombre completo, nombre y 2 apellidos. No le sonaba de nada. Cerró el cuaderno despacio. El silencio de la casa le resultó extraño de repente, como si se hubiera dado cuenta de él demasiado tarde. Desde el salón llegaba el ruido lejano de la televisión, donde su madre seguía viendo cualquier programa de la tarde sin imaginar lo que él tenía entre las manos. Miró la pila de cuadernos en el suelo. No recordaba haberlos escrito. No recordaba esos sueños. No recordaba ninguna de esas personas. Aún así, algo en su interior le decía que no eran inventados. Y esa certeza, todavía sin forma, fue lo primero que le hizo sentir que quizá no debería haber abierto aquella caja. Capítulo 2. El primer nombre. Durante un rato no hizo nada, permaneció sentado en el suelo con los cuadernos delante, como si esperara que alguien viniera a explicarle qué eran exactamente y por qué no los recordaba. Al final los apiló con cuidado, los llevó a la mesa del comedor y eligió uno al azar. No quería pensar demasiado en ello, solo comprobar que no había nada extraño, que todo tenía una explicación sencilla que todavía no veía. Volvió a abrir por la página donde había leído aquel nombre completo. Lo leyó varias veces en silencio. Era un nombre corriente, sin nada especial, pero no le resultaba familiar. No pertenecía a ningún vecino, ni a ningún profesor, ni a nadie que hubiera pasado por su vida. Lo lógico habría sido cerrar el cuaderno y olvidarlo, atribuirlo a la imaginación de un niño que mezcla cosas que oye sin entenderlas. Sin embargo, encendió el portátil. No estaba nervioso, ni siquiera sentía curiosidad en el sentido habitual. Era más bien una necesidad de terminar lo que había empezado, como cuando uno revisa una puerta 2 veces antes de acostarse. Escribió el nombre en el buscador. Al principio no apareció nada relevante. Algunos resultados sueltos, perfiles antiguos, menciones sin relación. Estuvo a punto de dejarlo, convencido de que aquello no llevaba a ninguna parte, cuando vio un enlace distinto. Era un archivo digitalizado de un periódico local de hacía décadas. Lo abrió. Tardó unos segundos en encontrarlo porque la página estaba llena de columnas estrechas y fotografías borrosas. Entonces lo vio, una pequeña esquela, casi perdida entre otras. El mismo nombre, los mismos apellidos. Fallecida en 1987. Se quedó mirando la fecha sin reaccionar. Hizo un cálculo rápido, automático. En 1987 él no había nacido. Faltaban muchos años para eso, demasiados. Releyó la esquela entera, como si hubiera entendido mal. No había duda. Cerró la pantalla de golpe, como si el gesto pudiera borrar lo que acababa de ver. El corazón empezó a latirle más deprisa, aunque todavía no sabía decir si era miedo. Simple desconcierto, se levantó. Caminó hasta la cocina, bebió agua, necesitaba hacer algo físico, algo normal. Intentó convencerse de que era una coincidencia. Los nombres se repiten. Podía haber miles de personas con ese mismo nombre. El cuaderno podía contener cualquier cosa inventada. Un niño puede escribir lo que sea. Volvió a la mesa. Abrió otro cuaderno. Pasó páginas al azar hasta encontrar otra anotación con un nombre. Esta vez la frase que lo acompañaba era aún más desconcertante. Dice que me doy prisa en crecer porque luego no voy a acordarme de él. El nombre estaba escrito debajo con las letras torcidas. No quería buscarlo. Se quedó un buen rato mirando la pantalla apagada del ordenador.
sabiendo que en cuanto la encendiera ya no podría fingir que aquello no estaba ocurriendo finalmente. Casi sin darse cuenta, volvió a abrir el navegador. Escribió el segundo nombre más despacio que el primero. Esta vez el resultado apareció enseguida. No era una esquela, era una noticia breve, un accidente. Un hombre fallecido en la carretera comarcal a pocos kilómetros de allí. La fecha era antigua, pero no tanto como la anterior. Aún así, seguía siendo imposible. Cerró los ojos, intentó recordar algo, cualquier cosa. Una conversación, una historia que hubiera oído de pequeño, algún motivo por el que aquellos nombres pudieran estar en su cabeza. No encontró nada, solo los cuadernos. Solo aquella letra infantil que era, sin duda, la suya. Y una idea que empezaba a abrirse paso, lenta y fría, como una certeza que no pide permiso. Si había escrito aquellos nombres antes de saber quiénes eran, entonces los sueños no habían sido sueños. Alguien había estado allí. Capítulo 3. Mientras estaba despierto, esa noche no soñó. Se acostó tarde después de releer varias veces los cuadernos sin encontrar nada nuevo, y se quedó mirando el techo durante horas. Esperaba que ocurriera algo, aunque no sabía exactamente qué. Tal vez otro sueño extraño. Tal vez alguna imagen, alguna señal que conectara todo aquello con su infancia. Pero no pasó nada. Durmió de forma pesada, sin recuerdos, sin sobresaltos. Cuando se despertó, lo primero que sintió fue una especie de alivio absurdo. La mañana tenía la normalidad de siempre. La luz entrando por la ventana, el ruido lejano de los coches, el olor a café que su madre ya había preparado en la cocina. Durante unos minutos consiguió convencerse de que todo lo del día anterior había sido exagerado. Había encontrado unos cuadernos viejos, nada más. Había buscado unos nombres en internet y había sacado conclusiones precipitadas. El cerebro infantil es extraño, se dijo. Mezcla cosas, escucha historias, inventa. Se repitió esa explicación mientras desayunaba. Funcionó, hasta que regresó a su habitación. Los cuadernos seguían allí apilados sobre la mesa. No los había tocado desde la noche anterior. Estaban exactamente como los había dejado, o eso creyó. Se acercó para guardarlos en un cajón. No quería seguir mirándolos, no todavía. Pero al alargar la mano notó algo que no encajaba. El cuaderno que estaba arriba no era el mismo que había dejado en esa posición. Lo abrió con una incomodidad creciente. No recordaba haberlo estado leyendo, no recordaba esa página en el centro escrito con la misma letra infantil de siempre. Había una frase que estaba seguro de no haber visto antes. Hoy no estaba dormido cuando vino. El estómago se le contrajo. Pasó la página rápidamente buscando alguna explicación, algún indicio de que aquello siempre hubiera estado ahí. Pero la hoja siguiente estaba en blanco y la anterior también. Aquella frase estaba sola. Sintió un escalofrío breve, seco, más cercano a la sorpresa que al miedo. Se obligó a pensar con lógica. Seguramente la había pasado por alto. Los había leído deprisa. Era fácil olvidar una línea entre tantas. Cerró el cuaderno. Y entonces escuchó un ruido en el pasillo. No era un golpe, no era una puerta, era algo más leve, como el roce de una mano contra la pared al caminar. «¿Mamá?», preguntó alzando la voz. No hubo respuesta. Salió de la habitación. El pasillo estaba vacío, la luz encendida, todo en orden. Desde la cocina llegaba el sonido del grifo abierto. «¿Has pasado oro por aquí?», preguntó al asomarse. Su madre lo miró con extrañeza. «No llevo un rato aquí, ¿por qué?», negó con la cabeza. Nada, pensaba que nada. Regresó a su cuarto con una sensación nueva.
más inquietante que todo lo anterior no era la idea de los sueños, no eran los nombres. Era algo mucho más difícil de aceptar. Había oído a alguien. Había estado completamente despierto. Cerró la puerta despacio sin hacer ruido y miró la habitación como si fuera la primera vez que entraba en ella, la cama, el escritorio, la ventana entreabierta. Todo exactamente igual que siempre. Y sin embargo, tuvo la certeza de que ya no estaba solo allí. No veía a nadie. No había nada que pudiera señalar, pero la misma sensación que describían los cuadernos, esa presencia silenciosa esperando, acababa de trasladarse del sueño a la realidad. Y eso cambiaba todo, porque si aquello podía ocurrir mientras estaba despierto, entonces nunca volvería a estar a salvo cerrando los ojos. Capítulo 4. La explicación más fácil. Durante varios días evitó hablar de lo que estaba ocurriendo, guardó los cuadernos en un cajón. Intentó retomar su rutina y se obligó a no pensar en los ruidos, en las frases que aparecían escritas o en esa sensación constante de no estar solo. Pero cuanto más lo ignoraba, más presente estaba. Empezó a buscar información por su cuenta, no en libros extraños ni en cosas esotéricas, todo lo contrario. Psicología, trastornos del sueño, alucinaciones hipnagógicas, estrés adolescente, esquizofrenia de inicio temprano. Aquella palabra fue la única que le pareció encajar. La repitió varias veces en voz baja, como si así perdiera gravedad de esquizofrenia. Era una explicación dura, pero al menos era una explicación, algo que se podía diagnosticar, algo que no implicaba que los cuadernos dijeran la verdad. Terminó contándoselo a su madre, no todo, solo lo suficiente para que pidiera cita con un especialista. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pruebas, preguntas repetidas, ejercicios de memoria, evaluaciones largas en habitaciones blancas donde todo parecía diseñado para tranquilizar. ¿Escuchas voces que te ordenan hacer cosas? No. ¿Confundes lo que es real con lo que imaginas? No lo sé. ¿Has perdido la noción del tiempo? No, respondía con sinceridad. A veces con frustración, a veces deseando que alguien dijera, sí, es esto, tiene solución. Pero eso no ocurrió. El último día el médico cerró la carpeta con naturalidad. No hay ningún indicio clínico de esquizofrenia ni de psicosis. Hijo, tu percepción está intacta. Tu pensamiento es coherente, no estás enfermo. Aquello debería haberlo tranquilizado. No lo hizo. Porque si no estaba enfermo, entonces no había ninguna explicación que lo protegiera. Aquella misma noche volvió a abrir uno de los cuadernos. No sabía por qué, tal vez porque ya no tenía excusas para no hacerlo. En la última página había algo nuevo, una anotación que no recordaba haber visto. Dile que el árbol que plantamos está verde y alto allí donde tú solo sabes. Debajo no había nombre, solo una descripción, escrita con más cuidado que otras veces. Vestido marrón, sombrero como de vaquero, no puede pasar desapercibida. Cerró el cuaderno con irritación. Esto no tiene sentido, murmuró. No pensaba hacerlo, no iba a salir a buscar a nadie, aquello era absurdo. Aún así, al día siguiente salió a caminar. No con intención de encontrarla, solo necesitaba aire. Pensar, demostrarse que seguía controlando su vida. Caminó sin rumbo fijo durante casi media hora, atravesando calles que ni siquiera solía usar. Estaba a punto de darse la vuelta cuando la vio. Al otro lado de la avenida, una chica caminaba despacio mirando escaparates. Llevaba un vestido marrón sencillo de tela ligera y un sombrero de ala ancha, claramente fuera de lugar, parecido a los de vaquero. Era imposible no verla, se detuvo en seco.
Sintió un vacío extraño en el estómago, como si el mundo acabara de inclinarse un poco. Podía marcharse, nadie lo obligaba a acercarse, pero ya sabía que no lo haría. Cruzó la calle. «Perdona», dijo, sin saber cómo continuar. La chica se giró, sorprendida. Durante un segundo dudó. Aquello era una locura. No conocía a esa persona, no tenía derecho a decir nada, pero las palabras salieron igual. «El árbol que plantamos está verde y alto allí donde tú solo sabes». El efecto fue inmediato. La expresión de la chica se quebró como si algo invisible lo hubiera golpeado. Los ojos se le llenaron de lágrimas antes incluso de poder reaccionar. Se llevó una mano a la boca intentando respirar con normalidad. «¿Quién?», intentó decir. «¿Quién te ha dicho eso?». Él negó, incapaz de explicarlo. Ella empezó a llorar sin contenerse. Tardó un rato en poder hablar. «Mi padre murió cuando yo tenía 4 años», dijo al fin. «Poco antes, me llevó a las afueras a un campo abandonado. Solo había un rosal seco. Plantamos un árbol allí. Me dijo que sería nuestro secreto, que crecería aunque él no estuviera». Se secó las lágrimas con torpeza. «Nadie lo sabe. Nadie, nunca se lo conté a nadie». El silencio entre los dos se volvió pesado. Ya no era miedo. Era otra cosa. Porque aquella historia no estaba en ningún cuaderno médico. No era un síntoma. No era una enfermedad, era un mensaje. Y a alguien, en algún lugar que no entendía, se veía escribiendo a través de él. Capítulo 5. No preguntaban, venían. Después de lo ocurrido con la chica del vestido marrón, intentó convencerse de que aquello había sido un caso aislado. Una coincidencia imposible, sí, pero única. Algo que no volvería a repetirse. Duró exactamente 2 días. No volvió a soñar. No escuchó voces, no vio sombras. Lo que ocurrió fue mucho más extraño que todo eso. Estaba sentado en su habitación estudiando, cuando sintió esa misma presión leve en el ambiente. No era un ruido ni una imagen. Era una sensación física, como cuando alguien entra en una habitación sin hacer sonido y aún así sabes que ya no estás solo. Levantó la vista. Nada. Pero la certeza seguía allí. Entonces, sin saber por qué, abrió el cajón donde guardaba los cuadernos. No lo decidió, no lo pensó. Simplemente lo hizo. Como si alguien hubiera terminado un gesto que él había empezado. Uno de los cuadernos estaba abierto. No recordaba haberlo dejado así. En la página vio una frase nueva, escrita con aquella letra infantil que llevaba días persiguiéndolo. «Dale la piedra de tigre, dile que esté en paz». Debajo, un nombre. Esta vez sí lo reconoció. Era el de una amiga cercana. Iban juntos al instituto desde hacía años. Sintió un rechazo inmediato. Aquello ya no era como antes. Ahora implicaba intervenir, decir algo que no tenía explicación. No quería convertirse en alguien que va dando mensajes incomprensibles. No quería ser eso. Cerró el cuaderno con fuerza. «No», dijo en voz alta, como si alguien pudiera oírlo. «Esto no funciona así». El silencio fue absoluto. Pensó que ahí terminaría todo. Pero al levantarse de la silla, algo cayó al suelo. Un pequeño objeto rodó hasta detenerse junto a su pie. Se agachó despacio. Era una piedra polida, de tonos marrones y dorados con vetas que parecían moverse bajo la luz. No era suya. No tenía nada parecido en casa. Ya recordaba haber visto uno igual. La sostuvo en la mano y supo, sin entender cómo, que aquello era lo que el cuaderno había llamado piedra de tigre.
El corazón empezó a latirle con fuerza, no por miedo, sino por la sensación de que ya no había marcha atrás. Aquello no le estaba pidiendo permiso, solo le indicaba lo que debía hacer. Tardó horas en decidirse. Cuando por fin vio a su amiga, estuvo a punto de no decir nada. Hablaron de cosas normales durante varios minutos, hasta que ella mencionó, casi sin darle importancia: mañana verán unos resultados médicos. Seguro que no es nada. Pero bueno. Lo dejó sonriendo, aunque la sonrisa no terminaba de sostenerse. Entonces él entendió. Sacó la piedra del bolsillo y se la ofreció torpemente. Toma esto. Es para ti. Ella la miró sin comprender. ¿Y eso? Y costó pronunciar las palabras. Que estés en paz. Nada más. No añadió explicaciones, no podía. La reacción fue completamente distinta a la que esperaba. Su amiga se quedó inmóvil, mirando la piedra como si reconociera algo en ella. La tomó con cuidado, casi con respeto. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Mi madre tenía una igual, susurró. Decía que protegía, que equilibraba todo, creía muchísimo en estas cosas. Se quedó en silencio un momento. Antes de morir me dijo que si algún día tenía miedo, buscar una piedra así que me ayudaría. Lo miró desconcertada. ¿Cómo sabías esto? Él no respondió. Porque ya conocía la verdad, no lo sabía. Solo estaba allí cuando lo necesitaban. Capítulo 6. A las 3:17. Hasta entonces, todo había ocurrido con una lógica extraña pero soportable. Los mensajes llegaban, él los transmitía. Alguien encontraba consuelo y después volvía al silencio. Era inquietante, sí, pero no parecía peligroso. Había llegado a pensar que aquello funcionaba como una especie de puente, algo que usaba su presencia sin dañarlo. Esa idea terminó una noche, a las 3:17 de la madrugada. Se despertó sin saber por qué. No había tenido una pesadilla, no recordaba ningún sueño. Simplemente abrió los ojos con esa sensación tensa que deja el cuerpo en alerta antes de que la mente entienda el motivo. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz anaranjada de las farolas que entraba a través de la persiana. Se giró en la cama y entonces lo notó. Una sensación en el brazo suave, lenta, como una caricia. Durante un segundo pensó que aún estaba soñando. Esa clase de sueño pesado del que uno no termina de salir, en el que todo parece real pero el cuerpo no responde del todo. Intentó moverse, convencerse de que despertaría del todo en cualquier momento. Abrió los ojos completamente, la luz de la calle fue suficiente. Había algo inclinado sobre él. Era alto, demasiado alto para la habitación, una forma oscura sin rasgos definidos, como si estuviera hecha de sombra más densa que la propia oscuridad. No tenía cara, pero ocupaba un lugar exacto en el espacio, como un cuerpo real. Y estaba tocándole el brazo, no como una persona, como si estuviera extrayendo algo. Sintió un tirón interno profundo, imposible de describir, acompañado de un frío que le recorrió el pecho. Entonces reaccionó, saltó de la cama con un golpe torpe, el corazón desbocado, respirando como si hubiera corrido. Gritó más por instinto que por valor, se lanzó hacia la figura. No llegó a tocarla. El cuerpo oscuro se deshizo delante de él como humo atravesado por el viento. No se movió hacia ningún lado, no huyó, simplemente dejó de tener forma, diluyéndose en el aire hasta desaparecer. La habitación quedó vacía. El silencio regresó de golpe, brutal. Encendió la luz, luego otra y otra más. Abrió la puerta.
Revisó el pasillo, el baño, el salón, todo mientras el corazón le golpeaba las costillas con una fuerza que le hacía temblar las manos. No había nadie, nada fuera de lugar. Se apoyó en la pared, intentando respirar con normalidad. Ha sido un sueño, murmuró. Solo un sueño. Quiso creerlo, necesitaba creerlo. Volvió a la habitación, pero ya no se acostó. Se sentó en la cama con la luz encendida, esperando que el amanecer llegara cuanto antes. No volvió a dormir. Cada ruido le hacía girar la cabeza. Cada sombra le parecía más oscura de lo normal. Cuando salió el sol, la realidad empezó a parecerle menos absurda. La luz del día siempre tenía ese efecto. Hacía que todo lo nocturno pareciera exagerado, casi ridículo. Se miró el brazo al levantarse y se quedó inmóvil. En la parte interna, cerca del codo, había una pequeña marca circular. No era un corte, no era un arañazo. Parecía una punción antigua, ya cerrada, como si llevara días cicatrizando. La tocó. No dolía, pero sabía que no estaba allí antes. Se sentó despacio, sin apartar la vista de la marca. Si aquello había sido un sueño, su cuerpo no lo sabía. Y por primera vez desde que todo había empezado, dejó de preguntarse qué querían los muertos. Empezó a preguntarse si todos los que venían eran realmente los mismos. Capítulo 7. No todos venían a lo mismo. Durante los días siguientes no volvió a ocurrir nada, ni mensajes, ni sueños, ni esa sensación de compañía silenciosa que ya había empezado a reconocer. Y eso fue, precisamente, lo que más lo inquietó. El silencio ya no era descanso, era espera. Intentó convencerse de que todo había terminado, que aquella noche había sido una especie de ruptura, el final de algo que no debía haber empezado nunca. Se obligó a retomar su vida con normalidad, clases, conversaciones, rutinas pequeñas que antes le parecían insignificantes y ahora eran lo único que le daba una sensación de realidad. Pero había algo que no desaparecía: el cansancio. No era falta de sueño, dormía a veces incluso demasiado, era otra cosa. Una fatiga profunda, como si algo le hubiera quitado energía desde dentro y todavía no la hubiera recuperado. Empezó a notarlo también en los cuadernos. Ya no aparecían frases nuevas, pero al abrirlo sentía una resistencia extraña, como si le costara más concentrarse en las páginas. A veces tenía la impresión de que las letras se volvían más densas, más difíciles de leer, aunque sabía que eso era imposible. Una tarde decidió volver al lugar donde solía despejarse. El camino de tierra a las afueras del pueblo necesitaba aire, distancia, algo que no estuviera ligado a habitaciones cerradas ni a noches sin explicación. Caminó durante casi media hora sin pensar en nada, escuchando solo el sonido de sus pasos y el viento moviendo la vegetación seca. El sol empezaba a bajar, tiñendo todo de ese color dorado que siempre le había parecido tranquilo. Entonces sintió algo, no delante, no detrás, a su lado. Se detuvo. 17. La sensación no era como las anteriores, no tenía la suavidad de una presencia que espera, era más pesada, más fría. No buscaba atención, no intentaba comunicarse. Estaba. Eso era todo. Giró la cabeza lentamente, no vi a nadie. Aún así, el aire parecía más denso en un punto concreto del camino, como si el espacio estuviera ocupado por algo que no terminaba de verse. No había forma, ni sombra definida, ni movimiento. Solo una ausencia de normalidad. Un escalofrío le recorrió la espalda. «No», dijo en voz baja, casi sin darse cuenta. Tomó vienes a dar mensajes, no hubo respuesta, pero la presión aumentó. Y entonces comprendió algo que hasta ese momento no había querido considerar hasta ahora.
Las presencias habían necesitado que él hiciera algo, entregar una frase, un objeto, un recuerdo. Siempre había un propósito, alguien que residía algo en otro lado. Aquello no quería nada, no traía ningún nombre, no pedía ayuda. Y sin embargo, estaba allí y lo observaba. La certeza fue tan clara que dio un paso atrás sin pensar. En ese mismo instante la sensación desapareció. El camino volvió a ser solo un camino. El aire volvió a moverse con normalidad. El sonido lejano de un coche regresó, como si alguien hubiera subido el volumen del mundo otra vez. Se quedó quieto un buen rato antes de continuar andando. Ahora lo sabía. No todo lo que se acercaba a él lo hacía para cerrar heridas. Algunas cosas lo habían encontrado por otra razón, y aún no entendía cuál. Capítulo 8. La idea que no quería aceptar. Desde niño había sentido una fascinación difícil de explicar por todo lo que tuviera que ver con el cielo. No era algo que comentara mucho, pero durante años había devorado libros, documentales y revistas viejas que hablaban de fenómenos extraños, luces que cruzaban la noche sin hacer ruido, objetos que nadie sabía identificar. Nunca lo había tomado como una creencia firme, más bien como una curiosidad. Una de esas cosas que uno explora sabiendo que probablemente no tienen respuesta. Ahora, sin embargo, esa vieja afición volvía con una fuerza inesperada. Sentado frente al ordenador, repasaba artículos que hablaban de encuentros inexplicables, de personas que aseguraban haber sentido presencias antes de ver nada, de testimonios que describían una sensación de extracción o de pérdida de energía. Leía todo con una mezcla incómoda de interés y rechazo, como si cada línea pudiera acercarlo a una explicación o alejarlo definitivamente de la realidad que conocía. No puede ser eso, murmuró, apoyándose en la silla. No puede. Intentaba pensar con lógica. Si aquello no era una enfermedad, sino eran simples sueños, entonces tenía que haber otra causa, algo externo, algo que actuara sobre él. Pero cada teoría habría más preguntas que respuestas. ¿Seres de otro lugar? ¿De otra dimensión? Algo que no pertenecía al mundo físico tal como lo entendía. Recordó la figura oscura inclinada sobre su cama. No había tenido forma humana real, no había respirado, no había hecho ningún sonido, y aquella sensación, aquella impresión de que no estaba allí, como lo estaría una persona, sino superpuesta a la realidad, como si ocupase un plano distinto. Se pasó las manos por la cara, agotado, porque al mismo tiempo estaban los otros, los que pedían ayuda, los que traían mensajes que tenían sentido, los que parecían simplemente muertos. Las dos cosas no encajaban juntas. O eran almas, o eran otra cosa, pero no ambas. Sin embargo, él estaba en medio de las dos. Esa contradicción empezó a ser lo que más miedo le daba. No la presencia oscura, no los mensajes, sino la idea de que quizás estaba intentando explicar con palabras humanas algo que no funcionaba con ninguna lógica conocida. Esa noche volvió a mirar el cielo desde la ventana de su habitación. No buscaba nada en concreto, solo necesitaba hacerlo. Era un gesto antiguo, casi infantil, como cuando esperaba ver alguna luz moverse de forma imposible. El cielo estaba limpio, inmóvil, indiferente. Y aún así tuvo la sensación de que lo que estaba ocurriendo no venía de arriba, ni de abajo, sino de un lugar que no sabía situar. Un lugar que hasta hacía poco ni siquiera habría creído que pudiera existir. Se apartó de la ventana con una idea que no lograba quitarse de la cabeza.
tal vez llevaba años intentando mirar al sitio equivocado. Durante varios días intentó no pensar más en teorías, ni en dimensiones, ni en espíritus, ni en nada que sonara demasiado grande para poder comprenderlo. Decidió hacer algo mucho más simple: observar. Si aquello estaba ocurriendo de verdad, tenía que dejar rastro. Sacó los cuadernos del cajón y los extendió sobre la mesa. Luego añadió una libreta nueva. Ya no iba a limitarse a leer lo que había pasado de niño. Iba a registrar lo que sucediera ahora, con fechas, horas, detalles, como si se tratara de un experimento. Era la única forma de no volverse loco. Empezó a revisar los mensajes antiguos con calma. No buscaba las frases, sino lo que había alrededor de ellas. ¿Cuándo estaban escritas? ¿Cuánto tiempo había entre una y otra? Si había repeticiones, si coincidían con algo que él recordara. Al principio parecía que no había orden alguno, años con páginas vacías. Luego varias anotaciones seguidas, después otra vez silencio. Pero cuando añadió lo ocurrido recientemente, algo empezó a encajar. Los mensajes aparecían siempre después de que él se sintiera especialmente cansado, no cansancio normal. Ese agotamiento profundo que había empezado tras la noche de la figura oscura. Releyó sus propias notas. Día 1, sensación de drenaje sin mensajes. Día 2, fatiga intensa, aparece frase nueva. Día 4, mejora ligera, nada ocurre. Día 6, vuelve el vacío en el pecho, otro mensaje. Se quedó mirando la hoja. La conclusión era evidente, aunque no quisiera escribirla, algo lo debilitaba. Y después de eso, los otros podían llegar. Sintió un escalofrío lento, más intelectual que físico, como si dos fuerzas distintas estuvieran usando el mismo lugar. Una abría la puerta, la otra la cruzaba. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la habitación. Aquella idea le resultaba insoportable, porque cambiaba el sentido de todo. Hasta entonces había creído que era un intermediario, alguien elegido, o al menos utilizado, para transmitir mensajes. Aún empezaba a parecer otra cosa. Una herramienta no para comunicar, sino para acceder. Se detuvo frente al espejo, observándose con una atención nueva. No había nada diferente en su aspecto, el mismo rostro, las mismas ojeras, la misma expresión de siempre. Y sin embargo, tenía la sensación de que algo en él ya no le pertenecía del todo. Recordó la presencia del camino, la de la habitación, la sensación de extracción, y justo después, los mensajes. No vienen solos, dijo en voz baja. Alguien los deja pasar. El silencio no respondió, pero por primera vez tuvo claro que aquello no era un don, era un equilibrio. Y si ese equilibrio se rompía, no sabía cuál de las dos partes iba a quedarse. Se sentó otra vez, abrió la libreta nueva y escribió una sola frase, con mano firme. No soy el origen, soy el lugar. Al terminarla, una duda más inquietante que todas las anteriores empezó a formarse. Si él era el lugar, ¿quién había decidido que lo fuera? Antes de los cuadernos, la idea no apareció de golpe, fue más bien una sospecha lenta e incómoda, como cuando intentas recordar algo y sabes que está ahí, pero no termina de tomar forma. Si todo había empezado con los cuadernos, entonces los cuadernos eran el principio. Pero, ¿y si no lo eran? Esa pregunta lo acompañó toda la tarde hasta que terminó haciendo algo que llevaba años sin hacer.
Busqué fotografías antiguas. Su madre guardaba cajas llenas de álbumes, imágenes mezcladas sin orden, recuerdos de cumpleaños, viajes cortos, reuniones familiares que él apenas recordaba. Se sentó en el suelo del salón y empezó a revisarlas una a una. Al principio no vio nada especial, fotos normales, demasiado normales, él de niño en el parque, en el colegio, en la playa, mirando a cámara con esa expresión seria que siempre había tenido. Pasó varias páginas más. Entonces encontró una que lo obligó a detenerse. Era una fotografía tomada en su antigua habitación. Cuando aún vivían en la primera casa, él debía de tener unos 5 años. Estaba sentado en la cama, rodeado de juguetes. La imagen parecía completamente corriente, salvo por un detalle. No miraba el fotógrafo, miraba hacia un lado, hacia un punto vacío de la habitación con una atención absoluta. Sintió un cosquilleo incómodo en la nuca. Aquella no era una mirada distraída ni casual. Era la misma expresión que ahora reconocía en sí mismo cuando notaba una presencia. Siguió buscando, encontró otra y otra más. En varias de ellas ocurría lo mismo. Él mirando hacia lugares donde aparentemente no había nada, siempre con esa concentración extraña, como si estuviera escuchando. Nomá llamó intentando que su voz sonara normal. ¿Te acuerdas de esto? Ella se acercó, secándose las manos en un trapo de cocina. Claro, esa era tu habitación antigua. Yo hablaba solo de pequeño. Su madre dudó un instante antes de responder. Bueno, sí, pero como todos los niños tenías mucha imaginación. No le convenció la forma en que lo dijo. Seguro. Ella miró la foto más de cerca. Su expresión cambió ligeramente, como si algo también le resultara familiar de una manera que nunca había cuestionado. A veces decías que no estaba solo, admitió al fin. Pero no le dimos importancia. El pediatra dijo que era normal. El aire de la habitación pareció volverse más pesado. ¿Recuerdas qué decía exactamente? Negó con la cabeza. No mucho, solo que venían a verte, que no querían que tuvieras miedo. El silencio que siguió fue distinto de los otros silencios que había vivido últimamente. Este no tenía misterio, tenía pasado. Un pasado que no estaba en los cuadernos, porque los cuadernos no habían sido el inicio. Habían sido el momento en que alguien decidió que empezara a recordarlo. Cerró el álbum con cuidado. Ahora lo entendía mejor. No lo habían elegido ahora. Llevaban con él toda la vida, y de algún modo que todavía no comprendía. Había aceptado eso mucho antes de tener edad suficiente para negarse. Al levantarse para guardar las fotos, sintió otra vez ese leve cambio en el ambiente. No era la presencia oscura, tampoco una de las que traían mensajes. Era algo más antiguo, más cercano, como si alguien observara con paciencia el momento exacto en que él empezaba a darse cuenta. Capítulo 11. La marca. No fue él quien sacó el tema, fue su madre. Habían pasado 2 días desde que encontraron las fotografías. Él había intentado seguir con su rutina, aunque ahora cada gesto cotidiano parecía tener un peso distinto, como si todo estuviera conectado con algo que aún no alcanzaba a comprender. Su madre, en cambio, estaba inquieta. Se movía por la casa con esa indecisión de quien quiere decir algo y no sabe cómo empezar. Al final, lo hizo mientras recogían la mesa después de cenar. «Hay una cosa que nunca te contamos», dijo, sin mirarlo directamente. Él dejó el vaso en el fregadero. La frase le resultó demasiado directa para ser casual. ¿Qué cosa? Ella dudó, respiró hondo, como si estuviera rompiendo un acuerdo antiguo consigo misma. Cuando naciste, tenías una marca en la frente. Sintió un vuelco extraño en el estómago. ¿Una marca? Sí.
No era una mancha normal, la matrona la llamó mariposa. Decía que tenía forma de alas abiertas justo aquí. Le señaló el centro de la frente entre las cejas. Era rojiza, muy definida parecía. Dibujada, recuerdo que una de las enfermeras dijo que era una mariposa reina. No sé por qué usó ese nombre, pero se me quedó grabado. Él no dijo nada, nunca había tenido ninguna cicatriz ni señal en ese lugar. Desapareció con los meses, continuó ella. El pediatra dijo que algunas marcas de nacimiento se borran solas, pero no fue lo único. Ahora sí la miró. Su madre tragó saliva antes de seguir. El médico también vio algo en el ciego de tu boca. No era una herida ni una deformación, eran como pequeñas marcas alineadas. Decía que parecían números. El silencio se volvió espeso. ¿Números?, preguntó él casi sin voz. Sí, recuerdo que intentó leerlos en voz alta, dijo algo como 1, 4, 6. Pero luego añadió que seguramente era solo una casualidad en la forma del tejido que no significaba nada. Se apoyó en la enfermera, visiblemente incómoda. Nos aconsejaron no darle importancia y eso hicimos con el tiempo, dejamos de mirarlo. También se fue borrando, o quizá dejamos de verlo. Él pasó la lengua lentamente por el paladar como si pudiera encontrar todavía algo allí. No sintió nada distinto. Todo parecía normal, pero la normalidad ya no era suficiente. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque no parecía importante y porque... Hizo una pausa. Tú crecías diciendo que venían a verte por las noches. Pensamos que hablar de marcas y cosas raras solo empeoraría esa imaginación. No supo qué responder. La palabra imaginación ya no tenía sentido. Se fue al baño y encendió la luz blanca del espejo. Se miró fijamente la frente, buscando algo que sabía que no iba a encontrar. Después abrió la boca, inclinándose para observar el paladar. Nada, ninguna señal. Y sin embargo la sensación era clara. Aquello no había sido una simple marca de nacimiento. Recordó entonces algo que había pasado por alto. En todos los cuadernos, en todas las frases escritas por el niño que fue, nunca aparecía una pregunta del tipo ¿quiénes sois? O ¿por qué venís? Como si en aquel momento ya lo supiera. Apagó la luz del baño. Ahora había algo nuevo en el misterio, algo anterior incluso a las voces, a los mensajes, a las presencias. Algo que estaba allí desde el primer día. No cuando empezó a escribir, no cuando empezó a ver, sino antes de que pudiera recordar nada. Y por primera vez, la duda dejó de ser qué querían de él. La duda empezó a ser quién o qué había estado esperando su nacimiento. Capítulo 12. El número que no encajaba en ningún sitio. El número empezó a perseguirlo desde el momento en que su madre lo mencionó. No era un número redondo, no era una fecha conocida, no correspondía a nada que pudiera recordar. Y precisamente por eso resultaba más inquietante. Si hubiera sido un año, un día, una dirección, habría podido encajarlo en algún lugar de la lógica. Pero 14 tiempo parecía querer significar nada. Era como si estuviera fuera de contexto, como si perteneciera a otra forma de ordenar las cosas. Pasó la noche buscándolo en internet, códigos, referencias médicas, textos antiguos, coordenadas posibles. Todo lo que encontraba eran coincidencias forzadas, interpretaciones que podían aplicarse a cualquier otro número, nada sólido. Nada que justificara que hubiera estado marcado en su cuerpo al nacer. Cerró el portátil con frustración. Si queréis decir algo, decidlo claro, murmuró al aire. El silencio respondió como siempre.
Pero aquella noche no tardó en dormirse, el cansancio volvió a caer sobre él con esa pesadez conocida, profunda, distinta al sueño normal. Sintió que se hundía demasiado rápido, como si alguien hubiera apagado la conciencia de golpe. Y entonces soñó. No era un sueño como los de antes. No había figuras, no había voces. Solo un espacio oscuro, sin suelo ni cielo, atravesado por una única cosa visible: el número. No estaba escrito, no flotaba, no brillaba, era más bien una presencia, igual que las otras que había sentido alguna vez, pero convertida en forma comprensible. No se veía con los ojos, se entendía directamente, como si la mente lo tocara. Junto a esa perfección llegó una certeza breve. No era un mensaje, era una advertencia. Despertó de golpe. La habitación estaba en silencio. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Durante unos segundos no se movió, intentando distinguir si aquella sensación seguía allí. Y entonces ocurrió algo nuevo. No sintió una presencia, sintió una ausencia, como si aquello que normalmente estaba cerca se hubiera apartado. Se incorporó lentamente, el aire parecía más ligero, más vacío. No había presión, no había vigilancia, no había nada. Por primera vez en mucho tiempo estaba completamente solo y lejos de tranquilizarlo, esa soledad le dio miedo, porque entendió que lo que fuera que lo acompañaba siempre había decidido retirarse, como si estuviera esperando, como si algo relacionado con ese número aún no hubiera empezado. Se levantó y caminó hasta la ventana. Fuera la calle estaba desierta, las farolas seguían encendidas, ajenas a todo. Apoyó la frente en el cristal frío. Si Potento Sizunseis no era un recuerdo, si no era un nombre, si no era un lugar, entonces solo quedaba una posibilidad que no había querido considerar. No hablaba del pasado, hablaba de algo que todavía iba a ocurrir, y eso significaba que todo lo anterior, los mensajes, los encuentros, incluso la presencia oscura, no habían sido el final de nada. Habían sido la preparación. Capítulo 13. La frecuencia. La idea apareció de forma casi accidental. No estaba buscando nada relacionado con el número aquella mañana. Había decidido dejar de obsesionarse al menos durante unas horas y hacer algo que no tuviera que ver con cuadernos, mensajes ni recuerdos. Encendió la radio vieja que guardaba en la estantería, una de esas analógicas con rueda para sintonizar emisoras, más por costumbre que por interés real en escuchar nada. El aparato tardó unos segundos en cobrar vida. Primero un zumbido grave, luego estática, después fragmentos sueltos de voces que aparecían y desaparecían al girar el dial. Se quedó moviendo la rueda sin pensar, dejando que el ruido llenara la habitación, hasta que la aguja se detuvo, no porque él quisiera. Se detuvo sola, con un pequeño salto seco. La estática cambió de sonido. Ya no era un ruido uniforme, tenía pulsos intervalos, como si algo intentara organizar aquel caos en un patrón. Frunció el ceño y miró al dial. La frecuencia marcada no correspondía a ninguna emisora conocida. Era un punto intermedio, uno de esos lugares donde normalmente no hay nada. Entonces lo vio, el número impreso bajo la aguja. Sintió un frío inmediato en la espalda. No, susurró, acercándose más al aparato. Giró la rueda para apartarse de esa posición. La aguja se movió unos milímetros y regresó sola al mismo sitio, como si tuviera un imán invisible. El sonido salía allí. No eran voces, no era música. Era algo más parecido a una respiración lejana mezclada con interferencias.
ritmo irregular que parecía tener intención sin llegar a formar un mensaje claro. Se dio cuenta de que estaba escuchando con demasiada atención. Y en ese momento ocurrió lo más inquietante. El patrón del ruido empezó a resultarle familiar, no porque lo hubiera oído antes, sino porque su cuerpo lo reconocía. El mismo pulso que había sentido la noche en que despertó a las 3:17. La misma cadencia que aparecía antes de que llegaran los mensajes. La misma sensación de apertura. Apartó la mano del aparato como si quemara. Si aquello era una frecuencia, no era una frecuencia para huir, era una frecuencia para atravesar. Comprendió entonces por qué los otros podían llegar después de que él se sintiera vacío. No era solo agotamiento, era como si algo lo estuviera sintonizando, ajustándolo igual que aquel día antiguo hasta colocarlo en el punto exacto. Se quedó mirando la radio durante un largo rato sin atreverse a tocarlo otra vez, porque ahora la pregunta ya no era qué significaba el número, la pregunta era quién o qué estaba al otro lado de esa señal, y por qué él era capaz de recibirla desde antes de haber aprendido siquiera a hablar. Capítulo 15. La pieza que no estaba no volvió a tocar la radio. La dejó desconectada como si así pudiera cerrar también aquello que había empezado durante el resto del día. Intentó mantenerse ocupado, hacer cosas normales, cualquier cosa que lo obligara a pensar en otra dirección. Pero había algo que no encajaba, una sensación física muy leve al principio que no lograba ubicar. La notó al ducharse. Al pasar la mano por detrás de la oreja izquierda, sus dedos se detuvieron. Había algo ahí. No era un dolor, no era una herida. Era una dureza. Frunció el ceño y volvió a tocarse, esta vez con más cuidado bajo la piel, justo en la zona donde el cráneo se curva hacia el cuello. Se percibía una pequeña protuberancia redondeada del tamaño de una canica, perfectamente lisa, metálica. La palabra apareció en su mente antes de que pudiera evitarla. Salió del baño y fue de espejo del pasillo e intentó mirarlo, girando la cabeza en distintos ángulos, apartando el pelo, tensando la piel. A simple vista no se veía nada, ninguna cicatriz, ninguna marca. Pero al presionar con los dedos, la esfera seguía allí. No recordaba haberse golpeado. No recordaba ninguna operación. No recordaba que aquello hubiera estado antes. El corazón empezó a acelerarse. Se quedó quieto, intentando reconstruir mentalmente los últimos días. La noche de la figura oscura, la sensación de extracción, el cansancio posterior, la frecuencia, la grabación. Y ahora eso. Se sentó en el borde de la cama, con la respiración corta. No, susurró. No puede ser. Volvió a tocarlo. La superficie no se movía como lo haría un bulto normal. No parecía tejido inflamado, era algo sólido, definido, completamente ajeno al cuerpo, como si hubieran colocado una pequeña pieza en el interior y la piel hubiera cerrado encima sin dejar rastro. Una idea empezó a abrirse paso, lenta y aterradora. No era algo que hubiera crecido allí. Era algo que había sido puesto. En ese momento sintió otra vez la misma vibración leve que había escuchado en la radio. Pero ahora no venía del exterior, era interna, apenas perceptible. Un zumbido que no sonaba en los oídos, sino directamente en la cabeza, como una interferencia breve que aparecía y desaparecía. Instintivamente apartó la mano. El fundido cesó. Se levantó de golpe, recorriendo la habitación sin saber qué hacer, como si el movimiento pudiera alejar aquello de él. La sensación regresó unos segundos después, más débil, acompañada de una certeza inquietante. La frecuencia no solo lo encontraba, estaba dentro.
Se detuvo frente al espejo otra vez. La persona que le devolvía la mirada seguía siendo él. Pero ahora sabía que ya no estaba completo a solas y que aquello que lo había estado sintonizando desde niño quizá nunca había sido algo externo. Tal vez llevaba conectado desde el principio. Era algo más parecido. Capítulo 16. Imágenes que todavía no han pasado. No tardó en intentar una explicación médica. Al día siguiente pidió cita con el mismo centro donde semanas antes le habían hecho las pruebas psicológicas. Esta vez no habló de voces ni de sueños. Se limitó a describir algo físico, una protuberancia que no estaba antes, una sensación metálica bajo la piel. Lo dijo con la mayor normalidad posible, como si fuera una inflamación cualquiera. Le hicieron una exploración completa, el médico palpó la zona varias veces. No hay nada, dijo al final. Ni quistes ni ganglios inflamados, la estructura es completamente normal. Lo noto claramente, insistió él, guiando la mano del médico hasta el punto exacto. El hombre volvió a presionar. Entiendo que tengas la sensación, pero no hay ninguna anomalía. Si hubiera un cuerpo extraño, lo veríamos enseguida. Podemos hacer una imagen para que te quedes tranquilo. Aceptó. La prueba duró apenas unos minutos, pantallas grises, formas difusas. El técnico revisó las imágenes con rutina profesional, sin mostrar sorpresa alguna. Resultado normal. No había nada allí, nada que explicar, nada que extraer, nada que justificar la sensación de temer una pequeña esfera incrustada detrás de la oreja. Salió del centro con un informe impecable y una inquietud mucho mayor que antes, porque la sensación seguía. Y ahora sabía que solo él podía percibirla. La primera visión ocurrió esa misma tarde. No fue como un sueño ni como un recuerdo, estaba completamente despierto, caminando por la calle de siempre, cuando algo se superpuso a la realidad durante un instante. La acera seguía allí, pero también vio otra cosa. Un hombre tropezando junto al semáforo, una bolsa cayendo al suelo. Naranja rodando por el asfalto. La imagen fue rápida, breve, sin sonido, como un reflejo mal sincronizado. Parpadeó. Todo volvió a la normalidad. Se quedó quieto, confundido, mirando el mismo lugar donde había visto la escena. No había nadie, ninguna bolsa, ningún hombre. Otra vez no, murmuró. Pensó que era sugestión, cansancio, estrés. Continuó caminando. 30 segundos después, al llegar al semáforo, ocurrió exactamente lo que había visto. Un hombre mayor tropezó al bajar del bordillo. La bolsa que llevaba se abrió. Labios naranjas salieron rodando por el suelo. El sonido llegó a ola, real, tardío, como si perteneciera a una escena repetida. Se quedó helado. No era una coincidencia. No había sido imaginación. Lo había visto antes de que pasara. Las escenas empezaron a repetirse durante los días siguientes. Siempre breves. Siempre cercanas en el tiempo. Nunca más de unos minutos de anticipación. Un vaso cayendo antes de que alguien nos soltara. Un coche frenando antes de doblar la esquina. Una llamada que sabía que iba a recibir segundos antes de que el teléfono sonara. No eran visiones claras. Eran desajustes, como si algo adelantara la señal de la realidad. Y cada vez que ocurría, sentía un leve cosquilleo detrás de la oreja, justo donde los médicos aseguraban que no había nada. Una noche, al anotarlo todo en la libreta,
comprendió algo que le dejó sin respiración. Los mensajes de los muertos hablaban del pasado. La presencia oscura parecía alimentarse del presente, pero aquello nuevo. Aquello lo empujaba hacia lo que aún no había ocurrido. Tocó la zona metálica otra vez. No solo recibo, susurró. Ahora también estoy adelantado. Miró el número que había escrito en la parte superior de la página días atrás. Si aquello era una frecuencia, quizá no servía solo para comunicar mundos distintos. Quizá servía para desordenar el tiempo, y él empezaba a estar fuera de sincronía con él. Capítulo 17. Lo que no había ocurrido todavía. La visión llegó sin aviso. No estaba dormido, no estaba cansado, ni siquiera estaba pensando en nada relacionado con lo que le estaba ocurriendo. Se encontraba sentado en su habitación, mirando la libreta abierta sobre la mesa, cuando la realidad se quebró otra vez. Pero esta vez no fue un destello breve, fue una escena completa. El aire cambió primero. Un silencio antinatural pesado, como si el mundo hubiera sido vaciado de sonido. Luego aparecieron las imágenes, filas interminables, ataúdes alineados con una precisión casi militar, extendiéndose más allá de lo que alcanzaba la vista. No estaban en un cementerio, estaban en un espacio abierto, improvisado, como si se hubiera tenido que recurrir a cualquier lugar disponible. No había familiares, no había ceremonias, solo distancia. Figuras cubiertas con trajes protectores caminaban despacio entre ellos, sin tocar nada más de lo necesario. Sus movimientos eran mecánicos, agotados, repetidos miles de veces. El cielo era gris, no un gris de tormenta, un gris sin profundidad, como si también estuviera enfermo. Intentó moverse dentro de la visión, pero no tenía cuerpo, solo era un punto de observación, arrastrado por aquella escena inmensa a lo lejos. Sirenas que no cesaban, pantallas con números, rostros ocultos tras mascarillas, calles vacías en ciudades que parecían abandonadas, y sobre todo la sensación no de muerte, de saturación demasiado rápido, demasiado para poder despedirse. Entonces apareció el pulso. Ese mismo ritmo que había oído en la frecuencia, ese mismo latido que sentía detrás de la oreja. La escena vibró y desapareció. Volvió a estar en su habitación. La silla cayó hacia atrás cuando intentó levantarse. Estaba sudando, con el corazón desbocado. Como si acabara de correr varios kilómetros, miró alrededor buscando algo fuera de lugar. Pero todo seguía igual. La mesa, la ventana, la luz tranquila de la tarde. Nada había cambiado, excepto él. Se llevó la mano detrás de la oreja. El zumbido era más intenso que nunca. No, dijo en voz baja, intentando ordenar lo que había visto. Eso no ha pasado. Pero sabía que no era un recuerdo, no era algo ya ocurrido. Era algo que venía. Se acercó a la libreta y escribió con dificultad, intentando no olvidar ningún detalle. Cuanto más lo describía, más comprendía que no había visto un suceso concreto, sino una consecuencia extendida a algo global, algo imposible de detener una vez iniciado. Se quedó mirando a la última palabra que había escrito: pandemia. No sabía por qué estaba seguro de ese término, solo lo sabía. Y esa certeza fue la más aterradora de todas, porque las otras visiones habían sucedido minutos después. Aquello parecía estar aún lejos. Capítulo 18. Vidas que no eran suyas. Después de la visión esperó otra imagen igual. No llegó.
Durante 2 días no ocurrió nada fuera de lo habitual. Esa normalidad volvía a ser sospechosa. Había aprendido que el silencio nunca era vacío, siempre era una antesala. La siguiente experiencia fue distinta a todas. No vio el futuro. Vio otra vida. Estaba sentado en clase cuando ocurrió. El profesor hablaba. Alguien escribía en la pizarra, el sonido de los bolígrafos llenaba el aula. Y de pronto todo se desplazó. No desapareció. No se volvió oscuro. Simplemente dejó de ser el lugar principal. Otra escena empezó a superponerse: un campo abierto, tierra húmeda. El olor fue lo primero que le golpeó: madera recién cortada, humo de fogata, lana mojada. No era un recuerdo, era demasiado preciso, demasiado físico. Sentía el peso del aire en los pulmones, el frío en las manos. Miró hacia abajo. No eran sus manos. Eran más grandes, más ásperas, llenas de pequeñas cicatrices. Estaba sosteniendo una herramienta primitiva, una azada tosca, trabajando la tierra junto a otras personas que no conocía y que, al mismo tiempo, le resultaban familiares de una manera imposible de explicar. Escuchaba una lengua que no entendía, pero sabía lo que significaban las frases, como si la comprensión no pasara por el oído. Duró apenas unos segundos. Luego volvió al aula. El profesor seguía hablando, nadie había notado nada, pero él tenía la respiración alterada, como si hubiera corrido. Pensó que era una alucinación hasta que ocurrió otra vez esa noche. Esta vez fue una calle estrecha, empedrada, iluminada por antorchas. Sintió miedo, no un miedo suyo, sino de la persona cuyos ojos estaba usando. Había tensión, gritos a lo lejos. El presentimiento de que algo estaba a punto de estallar. Otra vida. Otro tiempo. Otro cuerpo. Siempre lo mismo, no era espectador, era habitante. Empezó a notarlo todo. No eran recuerdos personales, no eran sueños, no eran mensajes. Eran fragmentos de existencias ajenas. Como si la misma frecuencia que la permitía recibir a los muertos también estuviera abriendo algo más antiguo. Rastros de vidas que habían quedado impresas en algún lugar al que ahora tenía acceso. No sabía si pertenecían a las personas que se comunicaban con él, o si eran anteriores incluso a ellas. Una madrugada, después de otra de esas escenas breves, comprendió algo que le dejó helado. Las visiones no seguían un orden. Saltaba de una época a otra, como si el tiempo lo fuera una línea, como si alguien estuviera mostrándole que en ese punto exacto, en él, todas las capas se tocaban, pasado, presente, futuro, y él estaba en medio, no como elegido, sino como intersección. Se llevó la mano detrás de la oreja. Otra vez la pequeña esfera seguía allí, silenciosa, pero ahora ya no parecía un implante, parecía una llave. Capítulo 19. La cámara de la vibración. La escena llegó sin transición. No hubo aviso, ni esa sensación previa que ya empezaba a reconocer. Estaba despierto, apoyado en la mesa, repasando sus notas cuando el mundo volvió a desplazarse. Pero esta vez con una intensidad mayor, como si algo hubiera decidido ir más lejos que antes. El aire cambió. Se volvió seco, antiguo, oscuro. Cuando pudo enfocar, estaba en el interior de una estructura inmensa. No veía el exterior, pero lo sabía con una certeza absoluta. Estaba dentro de una pirámide, no como las visitan ahora los turistas, vacías y erosionadas, sino en pleno proceso de construcción. Había hombres trabajando. No como en los libros de historia. No eran esclavos encadenados ni multitudes caóticas. Se movían con precisión, con un orden casi ceremonial.
Cada gesto parecía medido, cada bloque colocado con una intención que iba más allá de lo arquitectónico. El sonido era lo más extraño. No eran martillos, no eran cuerdas, era un tono. Grave constante, apenas audible, pero lo atravesaba todo. Una vibración. La sintió primero en los pies, luego en el pecho, luego directamente en la cabeza. No lo oyó como número, lo reconoció como frecuencia. Era exactamente la misma pulsación que sentía detrás de la oreja, la misma que había escuchado en la radio, la misma que aparecía antes de cada visión. Allí no era un fenómeno extraño. Era la base de todo. Los bloques no se colocaban solo con fuerza. Había grupos que permanecían inmóviles, concentrados. Mientras ese tono se mantenía estable, la piedra parecía responder a esa vibración, como si el material entero estuviera siendo alineado con algo invisible. No estaban construyendo solo una tumba. Estaban creando una estructura de resonancia, un lugar diseñado para sostener esa frecuencia. Y entonces entendió algo aún más perturbador. Aquellos hombres sabían lo que estaban haciendo. Uno de ellos levantó la mirada. Lo miró directamente. No como si viera un fantasma, no como si percibiera algo extraño. Lo miró como se mira a alguien que llega tarde. En su mente apareció una idea que no era suya. Por fin vuelves a escucharla. El tono aumentó. Ahora ya no era solo sonido, era una alineación, como si el espacio, el tiempo y la materia se ajustaran a ese punto exacto. Sintió que algo en su interior respondía, que la pequeña esfera detrás de la oreja vibraba en sincronía perfecta, como si hubiera sido hecha para eso. No era un implante moderno, era continuidad. La escena empezó a deshacerse, pero antes de desaparecer del todo comprendió la magnitud de lo que estaba viendo. La frecuencia no era un accidente, no era tecnología, no era espiritualidad en el sentido humano, era un método, una forma de abrir conexión entre estados de existencia, entre los vivos, los muertos y aquello que no pertenece a ninguno. Despertó, si es que había estado dormido, de nuevo en su habitación con el corazón acelerado y la vibración aún recorriéndole los huesos. Se llevó la mano detrás de la oreja. Por primera vez no sintió miedo. Sintió que estaba sincronizado. Y la pregunta cambió otra vez. Ya no era quien le enviaba mensajes, era ¿para qué se construyó todo esto? ¿Y por qué él forma parte del mecanismo? Capítulo 20. Reproducirla. Durante horas no hizo nada. Se quedó sentado en la cama intentando decidir si lo que había visto debía considerarlo una visión más o una instrucción. La diferencia empezaba a ser importante. Hasta ahora todo había ocurrido sin que él interviniera. Ahora tenía la sensación incómoda de que le habían mostrado algo para que hiciera algo con ello. La frecuencia no era solo un fenómeno, podía reproducirse. El pensamiento apareció con una claridad que no parecía suya. Se levantó despacio y buscó la radio analógica, dudó antes de enchufarla, como si temiera que al hacerlo confirmara definitivamente que aquello ya no tenía vuelta atrás. Finalmente giró el interruptor. El zumbido volvió a llenar la habitación, movió la rueda del dial con cuidado hasta que la aguja llegó al punto exacto. Esta vez no saltó sola, esta vez fue él quien la llevó allí. La estática comenzó a organizarse. No era un sonido limpio, pero ya no era caos. Era ese mismo pulso grave, profundo, casi más sentido que escuchado. Se apoyó en la mesa. El pecho empezó a vibrar levemente, igual que en la visión dentro de la pirámide. Si esta es una llave, Murmuró. En
Entonces algo debería abrirse. Cerró los ojos. No sabía que esperaba una imagen, una voz, otra escena antigua. Lo que ocurrió fue diferente. La casa entera pareció entrar en resonancia. No tembló, no se movió nada. Pero el silencio cambió de textura, como si el espacio se hubiera vuelto más denso. Incluso el aire parecía tener peso. Y entonces llegó la respuesta, no desde fuera, desde dentro de la frecuencia. Un cambio mínimo en el patrón, una variación casi imperceptible. Si no hubiera estado completamente atento, habría pasado desapercibida, pero estaba ahí. Era otra señal superpuesta, como si alguien o algo hubiera reconocido la emisión. Abrió los ojos de golpe. La radio seguía en el mismo sitio, la habitación intacta, pero detrás de la oreja la pequeña esfera vibraba ahora con una intensidad clara, rítmica, sincronizada. No lo estaban buscando. Habían esperado a que él aprendiera a llamar. El pulso se repitió. 1 vez, 2, 3. No era un mensaje, no tenía palabras. Era más parecido a una confirmación de presencia, igual que dos instrumentos afinándose antes de tocar juntos. Sintió un escalofrío. Porque comprendió que aquello que respondía no era uno de los muertos que habían pedido ayuda. Tampoco la presencia oscura que lo observaba. Esto era lo mismo que había visto en la pirámide. Algo antiguo. Algo que no pertenecía a una época concreta. Algo que seguía existiendo, esperando que alguien volviera a sintonizar la frecuencia correcta. Apagó la radio de golpe, el silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora sabía que podía volver a hacerlo y que cada vez que lo hiciera, la conexión sería más fuerte. Si miró, las manos temblaban, no de miedo, de responsabilidad. Porque si aquella frecuencia servía para unir planos distintos de la realidad, también podía abrirlos demasiado, y ya no estaba seguro de que el ser humano hubiera sido capaz de cerrarlos nunca. La pregunta que queda: no volví a usar la frecuencia. Al menos, no de forma consciente. La radio sigue en su habitación desconectada. Los cuadernos están guardados en el mismo cajón. A veces pasan días sin que ocurra nada, otros siente de nuevo ese leve pulso detrás de la oreja, como si algo comprobara que la conexión sigue ahí. Nunca ha sabido si debería contarlo. ¿Cómo se explica algo así sin que parezca una invención? Un error de la mente o una historia exagerada por el miedo. Los informes médicos dicen que está sano, las pruebas no muestran nada extraño. No hay cicatrices, ni dispositivos, ni señales medibles. Y sin embargo, él sigue sintiéndolo. A veces anticipa pequeños hechos antes de que sucedan. A veces sueña con lugares que después descubre que existen. A veces alguien recibe un mensaje que él no sabía que llevaba dentro. Nada espectacular. Nada que pueda demostrarse. Solo lo suficiente para que la duda no desaparezca nunca. Quizá todo tenga una explicación que todavía no conocemos. Quizá el cerebro humano pueda hacer cosas que aún no entendemos. O quizá haya mecanismos antiguos, olvidados, enterrados en la historia, que de vez en cuando vuelven a activarse en alguien sin que sepamos por qué. Él no afirma nada. Tampoco lo niega. Solo sabe que algunas noches, cuando el mundo está completamente en silencio, cree percibir un pulso muy débil, constante, como una señal que sigue buscando sincronía. Y entonces vuelve a hacerse la misma pregunta, la única que realmente importa. ¿Y si nunca fue una historia? Epílogo. Lo que se decide callar.
Con el tiempo dejó de intentar entenderlo todo. Durante meses buscó explicaciones, patrones, respuestas que encajaran en algún lugar conocido. Quiso saber si aquello era ciencia, memoria, algo espiritual o simplemente una forma distinta de percibir la realidad. Pero cada intento de definirlo lo alejaba más de lo esencial, porque las experiencias no desaparecieron, siguieron llegando. A veces como intuiciones imposibles de explicar, a veces como escenas breves de algo que aún no había sucedido. A veces como la sensación de que ciertas decisiones pequeñas evitaban consecuencias mucho más grandes. Nunca fueron lo bastante claras como para demostrarlas, pero sí lo bastante intensas como para no ignorarlas. Comprendió entonces algo que no había considerado al principio. No todo conocimiento está hecho para ser compartido. No porque sea peligroso en sí mismo, sino porque hay verdades que, dichas en voz alta, pierden su sentido o provocan más miedo que comprensión. Lo que había alcanzado a ver del futuro cercano no era espectacular. Era duro, demasiado humano, demasiado frágil, y entendió que revelarlo no cambiaría nada, salvo la forma en que los demás mirarían el mundo. Tal vez anticipar ciertas cosas no era un regalo, sino una carga, una responsabilidad silenciosa. Así que tomó una decisión. Cuando alguien le preguntara por aquellas historias, las contaría como ficción, como imaginación, como una novela nacida de sueños raros, de símbolos antiguos, de una frecuencia misteriosa que conecta tiempos y recuerdos. Más fácil de aceptar, más fácil de escuchar, más útil quizá si se presenta como fantasía, porque la fantasía permite reflexionar sin obligar a creer, y el secreto, si es que había uno, no necesitaba ser demostrado para seguir cumpliendo su función. Aún hoy, algunas noches, siente esa vibración tenue que lo acompaña desde siempre. Quien no intenta activarla ni rechazarla, solo la reconoce como se reconoce un latido que no depende de la voluntad. No sabe exactamente qué es, no sabe por qué le ocurrió a él, pero ha aprendido a vivir con ello, observando, intuyendo, a veces ayudando sin que nadie lo note y dejando que el resto del mundo piense que todo fue simplemente una historia.